La Corte Constitucional será determinante en el futuro de la Ley de Creación de Oportunidades. Si el Ejecutivo decide que entre por el Ministerio de la Ley y se publique en el registro oficial, la Corte podría suspender la vigencia de la misma. Entregó en las manos. Al presidente le quedan solo 2 semanas para decidirlo. En 13 días conoceremos si la ley creando oportunidades entra en vigencia por el Ministerio de la Ley o no. Si fuera el presidente, lo que haría es ir a la Corte Constitucional y preguntarle, ¿puede el Consejo de Administración de la Legislatura rechazar un proyecto de ley enviado con carácter de económico urgente? Y si es que la Corte Constitucional, en este caso, dice no puede hacer, podría entrar en vigencia sin debate la ley por el transcurso del tiempo. Legal o ilegalmente, lo cierto es que nadie podrá detener al presidente, al menos no de su intención de publicar el proyecto. El 25 de octubre, un día después de que se hayan cumplido los 30 días, él podría emitir el decreto y enviarlo al registro oficial. Nada más, es decir, no hay control previo de constitucionalidad, no requiere ninguna aceptación por parte de la Corte, no. Pero si bien el proyecto creando oportunidades se publicaría, sí hay quien podría detener la vigencia del mismo. Y de forma inmediata, la Corte Constitucional. Si el día de mañana esto llega a la Corte Constitucional y cae en manos de 2 miembros de la Corte, que no son precisamente benefactores del gobierno, sino más bien tendentes al otro lado, es decir, hasta ahí nomás llegó el juego. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir. Pero el presidente de la República está pensando en el juego contrario, que la demanda extraordinaria ingrese, que sea admitida y que admitida el trámite sin suspensión cautelar, el caso quede ahí. Así sería el trámite en la Corte. Alguien presenta la demanda de inconstitucionalidad. 2 de 3 jueces podrían decidir admitir o inadmitir a trámite. Si lo admiten, podrían admitirlo como un trámite simple. Es decir, la ley seguirá en vigencia hasta que se resuelva. O admitirlo con una medida cautelar, que significa que se suspende la vigencia de la ley hasta que se finalice el trámite en la Corte. Ollarta explica que recursos de este tipo generalmente siempre son admitidos. Ver una demanda de inconstitucionalidad inadmitida es muy difícil. Si la Corte decide admitirlo pero no suspender la ley creando oportunidades, esta seguiría en vigencia. Lo otro sería que la Asamblea decida derogar el proyecto, pero se trataría como un trámite ordinario debiendo pasar por el CAL, 2 debates y el veto presidencial, por lo que sería prácticamente imposible lograrlo, con lo que el Ejecutivo cumpliría su cometido. Pero si la Corte falla en contra del proyecto y suspende su vigencia, el presidente estaría en problemas y muy serios, pues no podría insistir con su proyecto en la Asamblea hasta que la Corte Constitucional resuelva, y la Corte tiene demandas de inconstitucionalidad detenidas desde hace 10 años. Dayana Monroy, 24 horas.